Buen día, queridos hermanos y amigos que me ven a través de este medio de comunicación. Este día quiero compartir con ustedes los 10 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés en el monte Sinaí a través de las 2 tablas de piedra. También las referencias en el Nuevo Testamento que Jesucristo hizo y vino a perfeccionar la ley. Voy a leer el libro del Éxodo capítulo 20 del 2 al 17 y dice así: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Y castigo a hijos, nietos y bisnietos en la maldad de los padres, cuando se rebelan contra mí. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones de aquellos que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues es en 6 días Dios Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Pero el séptimo día Yahvé descansó, y por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey y su burro. No codicies nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos otra referencia en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 6 al 21. Ahí podemos también corroborar los 10 mandamientos. Pero también ahora vamos a ver lo que el Señor Jesús vino a explicar cuando uno de los fariseos le preguntó: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le responde, San Mateo 22 del 37 al 40. Dice, Jesús le respondió: el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y después viene otro semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Esa es la explicación y el resumen de los 10 mandamientos que Jesucristo vino a darnos.
Vamos a encontrar una referencia también en San Marcos 12, del 29 al 31. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 5. En el libro de Levíticos, del 19 al 18. De lo que el Señor se basó para hacer este resumen. Este resumen se refiere, el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y San Marcos lo dice también: con todas tus fuerzas. Ese es el resumen del primer mandamiento. Como recordarán, el Señor, cuando leímos en Éxodo capítulo 20, el Señor se refiere que Él es el único Dios y no hay otros dioses fuera de Él. Y Él es celoso, no quiere que se haga ninguna estatua de nada lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, ni en el mar, y que nadie le rinda culto como a un Dios, porque no existe otro Dios, porque Él es celoso y tiene que ver la adoración solo para Él. Por eso es que el Señor lo resume así: amarás. Y el que ama al Dios verdadero no puede tener otros dioses. No puede haber otro Dios como el que el Señor refirió en el Nuevo Testamento, que era el dinero, al que muchos adoraban y lo siguen adorando. El Señor le dice: no puedes tener a dos señores, o amarás al uno y odiarás al otro, o amarás al otro y odiarás al primero. No puedes tener a Dios ni al dinero. Ahí se refirió el Señor que solamente tiene que ser adorado el Dios verdadero. Y como referencia de este primer mandamiento, tenemos a San Mateo 4, capítulo 4, versículo 10, donde las tentaciones en el desierto. Y también que hace referencia a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, donde el Señor le replica al tentador: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es referente al primer mandamiento. Bueno, vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2085. Y lo voy a hacer un poco resumido para que no se nos alargue, porque es bastante extenso. Dice: el hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. La fe, la esperanza y la caridad son parte inicial para poder adorarle a Dios. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Es reconocer con respeto y sumisión absolutas, ya que como criaturas solo existimos por Dios. Único es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí, de la esclavitud del pecado, de la idolatría del mundo. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. El primer mandamiento tiene que ver con las promesas y los votos que los hijos hagan. Los derechos de la libertad religiosa tiene que ver también con la superstición, tiene que ver con la idolatría. Y entre la idolatría tenemos desde que el hombre
adora a una criatura en lugar de Dios, trátese de dioses o de demonios. Por ejemplo, el satanismo, el poder, el placer, la raza, adoración a los antepasados, al Estado, el dinero, como lo dice San Mateo 6:24. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. También tenemos la adivinación y la magia, la irreligión. En la irreligión tenemos el sacrilegio y la simonía. También tenemos el ateísmo y el agnosticismo, y entre otras. Las imágenes de dioses están prohibidas en el primer mandamiento. Sin embargo, Dios mismo manda a hacer algunas imágenes que conducirán simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado, como la serpiente de bronce en el libro de los Números capítulo 21 versículo 4, el arca de la alianza y los querubines en Éxodo 25 del 10 al 12. Luego, muchos me van a decir, pero la Iglesia Católica tiene muchas imágenes. Sí, pero no son dioses. Y el Señor es celoso de otro Dios. Nosotros tenemos imágenes que solamente son veneradas, pero no la imagen en sí de la materia que está hecha, sino lo que representa. Y nosotros, al ver la imagen, nos dirigimos directamente a la que está en el cielo, como los santos y la Virgen María. Entonces, no son otros dioses. Nosotros tenemos muy claro que solamente hay un Dios único que se representa en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él le debemos nosotros la única adoración. Luego, como referencia en la que el Señor vino a darle el verdadero sentido, vamos a encontrar para el segundo mandamiento San Mateo 5, del 33 al 37. Dice el Señor: ustedes aprendieron también lo dicho a sus antepasados. No jurarás en falso, sino que cumplirás lo que has prometido al Señor. Ahora yo les digo, no juren nunca, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo que se añade viene del demonio. Y en referencia también al mandamiento tercero, veamos lo que dice San Mateo 12, del 5 al 8 y del 11 al 13 y más. Jesús dijo: supongan que alguno de ustedes tenga una sola oveja. Si se le cae en un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? ¿Y no vale mucho más un hombre que una oveja? Por tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. También en este tercer mandamiento, muchos se aferran a seguir cumpliendo el sábado, pero el Señor, como es dueño del sábado, Él quiso resucitar el primer día de la semana, que para nosotros es el día del Señor, o sea, el día domingo. Ese día
vino a cambiar la historia. El Señor resucitó en día domingo y la iglesia se siguió reuniendo los días domingo porque el Señor el día domingo se volvió a aparecer y el siguiente domingo se vuelve a aparecer a los apóstoles. Entonces se tomó el primer día de la semana, que es el día domingo, como el día del Señor. Y los cristianos tomamos en vez del sábado, el domingo, porque el Señor vino a darle el verdadero sentido y vino a cambiar el día. Ahora tenemos referente al cuarto mandamiento, que es honrar al Padre y la Madre. Y dice San Mateo 15, del 3 al 5, y Efesios del 6, capítulo 6, del 1 al 3. Como referencia. Dice en San Mateo: y ustedes, replicó Jesús, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios dijo: cumple tus deberes con tu padre y tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman que un hombre puede decir a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo mío lo tengo destinado al templo. El Señor les estaba echando en cara que habían cambiado los mandamientos y hacían solamente lo que les convenía. En el quinto mandamiento, San Mateo del 21 al 22 nos dice: ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados: no matarás, y el que mate deberá responder ante la justicia. Mas yo les digo, pongamos atención a esto que dice el Señor. Muchos a veces cometemos el error. Y dice: cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito. Y el que lo trate de tonto merece responder ante el Tribunal Supremo. Y el que lo trate de renegado de la fe es digno del infierno. Qué duras estas palabras. Y como referencia a este mismo quinto mandamiento de no matar, en Deuteronomio 19:4 nos dice: este es el caso del homicida que puede salvar su vida huyendo allá. El que mate a su prójimo sin querer, sin haberle odiado antes, puede refugiarse en una de las 3 ciudades que el Señor indicó. Y en Deuteronomio 27:24 dice: maldito quien mate a traición a su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. Luego, siguiendo con el quinto mandamiento, tenemos San Mateo capítulo 5 del 38 al 39 y dice: ustedes saben que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. En cambio yo les digo: no resistan a los malvados. Preséntale la mejilla izquierda al que te abofetea la derecha. Y en San Mateo 5, 43 al 44 dice: ustedes saben que se dijo: ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Luego, en referencia al sexto mandamiento, sigue San Mateo del 5 del 31 al 32 y San Lucas capítulo 16 al 18 y versículo 18 nos dice: se dijo también: el que despida a su mujer le dará un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que despide a su mujer fuera del caso de infidelidad, la empuja al adulterio. Y también el que se case con esa mujer divorciada
comete adulterio. Esto también hace referencia al matrimonio, la indisolubilidad. Y con los demás referencias de los demás mandamientos, séptimo, octavo y décimo y el cuarto, San Mateo capítulo 19 del 18 al 19, donde el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice el joven. Respondió Jesús, no matar, no cometer adulterio, no hurtar o robar, no levantar testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre, y amar al prójimo como a ti mismo. Ahí el Señor le estaba dando otra referencia de los mandamientos. Luego, con el octavo mandamiento, tenemos aquí Proverbios del 24, versículo 28, y dice, no des testimonio en vano contra tu prójimo, ni engañes con tus labios. Y el noveno mandamiento, como referencia tenemos a Mateo 5, del 27 al 28. Se dijo a los antepasados, no cometerás adulterio. Como el noveno mandamiento, no desear la mujer de tu prójimo. Y dice, ahora yo les digo, que quien mira con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio en su interior. El Señor le da realce a la mujer, porque en el Antiguo Testamento la habían metido en el grupo de las cosas que pertenecían al hombre, pero el Señor le da el verdadero sentido a una mujer y dice, tienen derechos iguales. Por eso Él la pone como algo importante que es la mujer, y luego todos los bienes que existen materiales nos quedan ya como en el 10º mandamiento, no desearás las cosas ajenas. Entonces vemos que a Moisés le dieron 2 tablas. En la primera tabla estaban escritos los mandamientos referentes a el culto de Dios. Primero, segundo y tercero, que referente al Dios verdadero. Y la segunda tabla estaban escritas los otros 7 mandamientos que son referentes al prójimo, que el Señor los vino a resumir en lo que es San Mateo 22 del 37 al 40. Los 7 mandamientos que referente al prójimo los resumió en amar. Los 3 mandamientos referentes a Dios también los resumió en amar. Ahora podemos buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 2083 al 2557, y ahí vamos a encontrar la explicación de los 10 mandamientos. Y como conclusión tenemos a San Mateo capítulo 5 versículo 19, y nos dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Put it out the coupe at the lot.